Lo que Schrödinger quería demostrar es que es absurdo pensar que el gato esté al mismo tiempo vivo y muerto solo porque sea descrito por una superposición. Y que del mismo modo debemos reconsiderar la idea de los electrones en superposición. Una de las respuestas que podríamos dar es que nos negamos a responder a la pregunta. Podríamos decir que la teoría cuántica es solo un conjunto de reglas para calcular dónde vamos a detectar la luz, y nada más. Es la escuela del cállate y calcula. Los físicos han dado todo tipo de respuestas, no hay un acuerdo general, y probablemente pasará mucho tiempo antes de que lleguen a uno. Ahora bien, mientras que los físicos pueden estar en desacuerdo acerca de si se debe tomar en serio la idea de que el gato está vivo y muerto a la vez, lo importante es que la superposición no se puede explicar en los términos de los conceptos clásicos, y eso es exactamente lo que hace que la mecánica cuántica sea tan intrigante. Al igual que a Schrödinger, a Einstein le seguía intrigando esta aparente paradoja. Einstein creía que se podría entender todo si se descubriera una teoría más exhaustiva, más completa. Para demostrarlo, se le ocurrió hacer un nuevo experimento que Duncan con sus colegas Boris Podolsky y Nathan Rosen en Princeton. Gracias a él, probaron que ciertas combinaciones o superposiciones de partículas pueden combinarse de un modo extraño y contradictorio que no puede explicarse con la mecánica clásica. El resultado es lo que se llama la paradoja Einstein-Podolsky-Rosen o EPR. La tesis en sí resultaba difícil de entender para las personas de a pie y quizá incluso para los científicos. ¿Listo? Vale. En una teoría completa, Hay un elemento que corresponde a cada elemento de la realidad. Una condición suficiente para la realidad de una cantidad física. Es la posibilidad de predecirla con certeza sin perturbar el sistema. De modo que, o bien la descripción de la realidad proporcionada por la función de onda de la mecánica cuántica no es completa, o bien estas dos cantidades no pueden tener una realidad simultánea. Por lo tanto, la conclusión a la que llegamos es que la descripción de la realidad proporcionada por una función de onda no es completa. ¿Qué significa esta afirmación tan compleja? Según la mecánica cuántica, es posible que dos partículas estén tan estrechamente entrelazadas que forman un solo sistema en el que ninguna de las partículas tienen un estado cuántico por sí misma. Lo que Einstein, Podolsky y Rosen hicieron fue coger un par de partículas así y separarlas muy lejos, tal vez a años luz de distancia. Luego, imaginemos que aquí hay un observador midiendo la partícula A, dándole así un estado que no tenía antes. La idea clave es que al realizar la medición, también se está determinando el estado de la partícula B, un estado que, según la mecánica cuántica estándar, no existía previamente. Para Einstein esto era imposible. ¿Cómo era posible que medir una cosa aquí afectara instantáneamente a algo que está a años luz de distancia? De modo que él y sus colaboradores concluyeron que el estado de la partícula B debía existir con anterioridad y que por lo tanto la mecánica cuántica estaba incompleta. La idea de medir una cosa aquí y que cambie algo que está muy lejos es lo que Einstein llamaría una espeluznante acción a distancia. Einstein creía que el mundo debía ser reconocible a la larga, que ahí fuera tenía que haber una realidad, y eso desafiaba la mecánica cuántica. Así no funcionaba. A Einstein no le gustaba esa idea que provocó su famoso comentario: Dios no juega los dados con el universo. Muchos de los físicos cuánticos iniciales, Einstein incluido, esperaban que una teoría más exhaustiva estuviera libre de las aparentes contradicciones de la mecánica cuántica. Algunos científicos incluso tenían la esperanza de que los elementos cuánticos extraños desaparecieran. Después de que Einstein introdujera en 1935 el concepto de lo que llamó espeluznante acción a distancia, fue el físico austríaco Erwin Schrödinger quien denominó este fenómeno en alemán Verschränkung, entrelazamiento en español. La cuestión es que Verschränkung es la mejor manera de llamarlo. Verschränkung es algo como esto, una conexión muy fuerte y bien definida, mientras que entrelazamiento suena a lazos, a algo no muy bien definido. Imaginémonos dos partículas entrelazadas como si fueran un par de bailarinas. Si las bailarinas no pueden verse o hablarse mientras bailan, es posible, aunque difícil, que vayan totalmente sincronizadas. Pueden hacerlo solo si han ensayado antes y saben cuáles son los movimientos que hay que hacer en cada momento.
Einstein esperaba que las propiedades de las partículas entrelazadas se pudiesen describir de la misma manera, que la forma correlativa en la que reaccionaban los dos fotones ante cualquier medida posible se pudiera explicar al considerar que los resultados de la medición estaban predeterminados. Pero se equivocaba. Ahora sabemos que el entrelazamiento es una conexión entre partículas mucho más fuerte de lo que se puede alcanzar en la física clásica. Estas curiosidades cuánticas, de las cuales el entrelazamiento era la más extraña, desconcertaron a los investigadores durante más de un cuarto de siglo. En 1964, el físico irlandés John Bell diseñó un experimento para probar lo que Einstein pensaba que era imposible. La publicación de Einstein-Podolsky-Rosen de 1935 fue ignorada durante los primeros 30 años de su existencia. Entonces llegó John Bell y demostró que el entrelazamiento no se podía explicar con una teoría básica y sencilla. Esto dio lugar a experimentos fundamentales en los que se intentaba averiguar si la naturaleza estaba realmente loca, si realmente era tan extraña. La publicación de la teoría de John Bell sobre el entrelazamiento coincidió con el desarrollo del láser que posibilitó estos experimentos. Cuando leí el artículo de John Bell, descubrí lo que era el entrelazamiento y me pareció absolutamente fascinante. Para mí fue toda una revelación, algo así como amor a primera vista. El artículo explicaba que el gran debate entre Einstein y Bohr sobre la base de la mecánica cuántica se podría resolver por medio de un experimento. Yo era el experimentador y quería participar en la solución de ese debate. El experimento se basa en producir pares de fotones que volarán en dirección opuesta y luego, cuando estén a 12 metros de distancia el uno del otro, medirlos exactamente en el mismo instante. Y la idea es que las dos mediciones separadas por 12 metros deben ser independientes del concepto de relatividad. Con eso quiero decir que lo que mido por un lado no debería poder influir en el resultado de la medición en el otro lado. Ese es el punto esencial. La relatividad espacial nos dice que nada puede viajar más rápido que la luz, lo que significa que lo que hago aquí no tiene tiempo para llegar hacia el otro extremo del experimento. Y para eso era necesario que yo pudiera cambiar la orientación de los polarizadores en pocos nanosegundos. Conseguir hacerlo era crucial para el experimento. Y lo que hice fue medir la polarización de cada fotón. Los fotones se pueden polarizar vertical, horizontalmente o en diagonal a 45 grados. Pero la pareja de fotones entrelazados con resonancia paramagnética electrónica están polarizados al mismo tiempo vertical y horizontalmente. Es algo muy extraño. Tan extraño como el gato de Schrödinger, que está vivo y muerto. Y ahora la pregunta es, ¿cuál es el resultado de las mediciones? El resultado que obtuve fue lo que predecía la mecánica cuántica, que es que cualquiera que sea la dirección de la medición de un lado, si optamos por medir en la misma dirección en el otro lado, descubrimos que los dos fotones se alinean en la misma dirección. Esto significa que los resultados de las mediciones están estrechamente correlacionados, más que cualquier correlación concebible en la física clásica. Significa que cuando los dos fotones están colocados a 12 metros de distancia, continúan comportándose como un solo objeto. Einstein pensaba que eso no era posible porque significaría que hay una especie de espeluznante acción a distancia entre los dos objetos. Pero si queremos comprender el resultado del experimento, tiene que entrar en juego la espeluznante acción a distancia. Einstein never really understood the fundamental difference between classical and quantum theory. That is why he found it so difficult to accept things like the uncertainty principle. But quantum theory agrees with observation. God really does play dice with the universe.
Antes de que llegaran John Bell primero y Alain Aspect después, lo único que podíamos hacer era discutir sobre la rareza de la mecánica cuántica. La ecuación de Schrödinger nos dice que un gato puede estar tanto vivo como muerto, y nadie sabe lo que eso significa, simplemente es extraño. Y estos argumentos se prolongaron durante décadas. Lo que hizo John Bell fue añadir algo de matemáticas y algunas cantidades al fenómeno cuántico, y lo que hizo Alain Aspect fue verificar esas mediciones en el laboratorio. Así pues, entre John Bell y Alain Aspect fuimos capaces de medir el extraño fenómeno de la mecánica cuántica. Los experimentos de Alain Aspect establecían que esos efectos cuánticos eran reales, aunque no quedaba claro cómo encontrarles el sentido con nuestro modo habitual de pensar. Lo que es más notable es que estos experimentos llevaron a una generación de científicos a preguntarse cómo pueden sernos de utilidad estas extrañas características cuánticas. La mecánica cuántica nos da una descripción increíblemente precisa de la conducta de la luz y de la materia. Este descubrimiento ayudó a los científicos e ingenieros del siglo XX a desarrollar todo tipo de tecnologías, como por ejemplo el láser y el transistor, que son el núcleo de nuestro mundo electrónico. Estos dispositivos cuánticos a una escala relativamente grande funcionan sin mostrar de un modo explícito los aspectos extraños de la mecánica cuántica. Estas tecnologías que nos resultan tan familiares son producto de la primera revolución cuántica. Pero ahora ha llegado una segunda revolución cuántica gracias a dos acontecimientos importantes. El primero es la capacidad tecnológica de controlar directamente la rareza del mundo cuántico, incluidas la superposición y el entrelazamiento. Y el segundo es el nacimiento de la era de la información. Así que aquí viene la información cuántica, o la IQ si estamos enviando un SMS. Lo que me hizo pensar en la información cuántica fue que en 1985 leí un artículo del físico estadounidense Richard Feynman, en el que hablaba de la posibilidad de que los ordenadores operaran sobre principios cuánticos. Fue algo totalmente revelador. Porque hasta aquel momento yo estaba más acostumbrado a pensar en la información en términos muy abstractos. En el mundo cotidiano nos resulta difícil separar la idea de la información del contenido y el significado. Pero podemos hacernos una idea de por qué la información es física, si pensamos, por ejemplo, lo que haríamos si se nos pidiera que señaláramos una información. Siempre señalaríamos un pedazo de papel con algunas notas, aunque también una fibra óptica o un disco duro. En el caso del disco duro, vemos que la información tiene realmente un contenido físico. Si queremos guardar información en, digamos, un disco duro de 100 gigabytes, tenemos que pagar un dinero. Tenemos que ir a comprarlo. El hecho de que haya una cantidad física por la cual pagas un dinero nos dice que en realidad la información es física. Por ejemplo, yo estoy hablando con vosotros ahora y la información se transmite mediante el sonido. Podría escribir una carta y la información se almacena en forma de tinta y de marcas sobre el papel. Una vez entendemos que la información es física, empezamos a preguntarnos si las leyes de la física limitan el modo en el que se procesa la información. O en el caso de la física cuántica nos proporciona un mecanismo completamente nuevo para procesar y comunicar la información. Información. Esto es la información y su uso adecuado puede traer una nueva dignidad a la humanidad. Ahora estaréis pensando, ¿información clásica? ¿Información cuántica? ¿Hay alguna diferencia? Sí que la hay, y todo empieza con el humilde bit. El bit es la unidad básica de la información clásica, que se encapsula en un sistema físico que puede tener dos estados, ya sea encendido o apagado, cargado o descargado, que está aquí o allí, o en términos matemáticos, un 0 o un 1. En el mundo cuántico, tenemos bits cuánticos o qubits, y estos qubits pueden estar superpuestos y estar en 0 y en 1 al mismo tiempo. Es la capacidad de manipular el mundo a ese nivel de fenómeno cuántico de las superposiciones cuánticas, lo que nos permite realizar tareas computacionales en la mecánica cuántica que son imposibles, o por lo menos muy difíciles por medio de ordenadores convencionales.